Comenzó la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una jornada llena de pruebas y donde la lluvia hizo una pequeña aparición. Red Bull comandó los tiempos junto a Max Verstappen en un día apretado y con algunas sorpresas mientras vimos el debut de varios pilotos que compiten en la F2. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de las prácticas del Gran Premio de México 2023. En el Autódromo Hermanos Rodríguez la primera tanda suele ser bastante difícil debido al poco agarre que tiene la superficie, por lo que en ese proceso de evolución del asfalto los pilotos debían tomarlo con calma. Los primeros 30 minutos fueron utilizados para realizar las pruebas de Pirelli, que trajo un compuesto C4 experimental de lo que usarán en 2024. En cuanto a actualizaciones, por la mañana se confirmó que finalmente no hay piezas nuevas para esta ronda. Los cambios que presentan las escuderías se enfocan en la refrigeración y adaptación de ciertos elementos para las características del circuito. Esta imagen de Amus muestra los extremos que algunos toman para controlar las temperaturas con entradas de aire más grandes de lo normal. Sin lugar a dudas, uno de los puntos de interés de esta práctica 1 fue la aparición de los pilotos novatos. 5 exponentes que actualmente hacen parte del campeonato de F2 saltaron a pista para cumplir con la normativa impuesta por la FIA. Sin embargo, uno de ellos, el francés Théo Pourchaire, ni siquiera pudo registrar tiempo. Salió varias veces al trazado, pero un problema con el pedal del freno obligó a Alfa Romeo a desarmar el monoplaza con el que compite Bottas. Una pena para Théo, que se quedó sin la chance de rodar con normalidad. No debemos enfocarnos demasiado en el rendimiento de estos jóvenes, ya que el objetivo es sumar kilómetros y no tanto los tiempos que marquen. Como dijo Hadjar, para él fue el mejor día de su vida y de eso también trata el darle la oportunidad a estos pilotos de que cumplan un sueño. Pero aún así, hablando puramente de lo deportivo, llamó mucho la atención el desempeño de Oliver Bearman, quien fue el que estuvo más cerca de su compañero. El británico de 18 años finalizó a 3 décimas de Hülkenberg en su primera aparición. Con los duros también estuvo cerca. Ojo con él para el futuro. Isaac Hadjar con el Alfa Tauri de Tsunoda enfrentó algunas dificultades al inicio con el anti-stall. Luego volvió a pista y completó una tanda sin fallos en la 17ª posición a 1.3 segundos de Ricciardo. Jack Doohan a bordo del Alpine de Gasly finalizó 18º a 1.4 segundos de Ocon, mientras Frederick Besti fue el último clasificado con tiempo a más de 2 segundos de Hamilton conduciendo el Mercedes de Russell. Fue una práctica sin incidentes, pero volviendo a hablar de los titulares vimos más problemas mecánicos. Carlos Sainz sufrió una falla hidráulica que le dejó por fuera durante media sesión. Ferrari halló una solución provisional para que el español regresara a pista y recuperara parte del tiempo perdido, cerrando en la 7ª casilla. Fernando Alonso fue otro que estuvo un rato largo en el garaje, al parecer realizando cambios a la configuración del monoplaza, pero su estadía en el pit duró demasiado para hacer solamente ajustes. La práctica 1 fue liderada por Red Bull con Max Verstappen en cabeza, seguido a solo 95 milésimas por el anglo-tailandés Alexander Albon, que fue la sorpresa de la tanda con el Williams. Checo Pérez inició su gran premio como local a 2 décimas de Max en tercera posición. Lando Norris y Charles Leclerc completaron el top 5 a medio segundo del primer lugar. Como siempre, el análisis de rendimiento lo dejamos para el repaso de la segunda sesión, que suele ser más representativa. Para esta segunda sesión regresaron Tsunoda, Bottas, Gasly, Russell y Magnussen a sus autos. A la par se confirmó que el japonés de Alfa Tauri largará el Gran Premio desde el fondo de la parrilla. La escudería de Faenza estrenará unidad de potencia y caja de cambios en el auto de Yuki. Las tomas de la retransmisión antes de iniciar la práctica 2 mostraban un cielo bastante nublado. Desde los primeros compases de la tanda vimos una llovizna sobre el último sector. Los chispazos de agua no eran suficientes para afectar significativamente las condiciones del asfalto, pero los pilotos reportaban su aparición y esto generaba incertidumbre. A pesar de ello, en ningún momento recurrieron a neumáticos de piso mojado. Volvieron a aprovechar la primera parte de la tanda para usar los compuestos experimentales de Pirelli. No hubo ningún incidente mayor, aunque Alonso protagonizó el susto del día con un trompo en la salida de la curva 9. El español perdió el control del auto, pero haciendo un giro de 360 grados evitó la barrera y siguió sin ningún daño. En un día difícil para Aston Martin, Stroll también enfrentó un problema con una rueda delantera que se quedó atascada. El canadiense estuvo un rato en el garaje mientras trataban de quitarla. Sobre el final volvió a llover y aunque nunca fue con intensidad, esa intermitencia fue molesta y afectó los programas de las escuderías. Los tiempos se marcaron sobre lo que se sigue considerando seco, pero como siempre digo, son solo referencias y en algunos casos pueden ser espejismos. La diferencia de agarre según el momento de la tanda hace que nos queden dudas sobre el verdadero orden tras este primer día de Gran Premio. Si miran la tabla, todo está demasiado mezclado para ser real, pero de mantenerse hay cosas interesantes por ver. La práctica 2 fue comandada otra vez por el campeón Rey
fascinante. Max Verstappen retomó donde lo dejó en los libres 1 y fue el más rápido este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El de Red Bull marcó la pauta como es costumbre y parte como el piloto a batir de cara a la clasificación. El RB19 rinde bien en los 3 sectores. Sin embargo, como se ha anticipado, la batalla en especial a una vuelta puede ser bastante apretada. Lando Norris volvió a perseguir al neerlandés quedando a solo una décima. El de McLaren ha expresado que este no parece un lugar favorable para el MCL60, pero aún así están mostrando un rendimiento muy competitivo, por lo que siendo por ahora quien más se acerca a Max mantienen la ilusión. Leclerc cerró tercero con el Ferrari a 2 décimas y aspira a repetir la dosis que vimos en la quali de Cota. El potencial de los de Maranello está sobre todo en recta, por lo que quedan sujetos a que el resto abra el grifo de sus motores. Pero es evidente que los italianos intentarán sacar provecho de esa cualidad de su SF23 con la baja resistencia. Sainz regresó a pista tras solventarse lo ocurrido en la primera tanda con su auto y tuvo una sesión de adaptación. Bottas sorprendió en la práctica 2 quedando cuarto con el Alfa Romeo. Esta es una pista donde el finlandés históricamente se ha mostrado muy rápido, por lo que es de esperar que le veamos pelear por meterse en Q3. El C43 tiene el nuevo suelo que colocaron en Estados Unidos y creen que acá podría funcionar mejor. Checo Pérez cerró un sólido primer día en casa. El piloto de Guadalajara finalizó quinto a 3 décimas de Verstappen. Es evidente que el ritmo de clasificación vuelve a ser algo que tendrá que trabajar para mañana porque falta ese punch, pero es notable sobre todo el ritmo en tanda larga que tuvo y que revisaremos más adelante, donde el mexicano lució competitivo. Daniel Ricciardo también protagonizó con el Alfa Tauri y tuvo su mejor viernes desde que regresó a la categoría. Le vimos rápido y cómodo con el auto de Faenza. El objetivo es el top 10 y si mantiene ese desempeño puede que el australiano pelee por sumar este fin de semana. Los Mercedes a una vuelta hoy se vieron más atrás de lo que esperábamos. Reconocen que hay puntos de la configuración que no terminan de encontrar y por eso se viene otra noche de trabajo. Hamilton quedó a 3 décimas de Max y Russell finalizó a medio segundo. Williams inició el día de forma grandiosa y durante ambas prácticas Albon dio destellos prometedores. Pero una vez todos apretaron un poco más, los de Grosjean cayeron en el orden. Queda esa duda de si realmente podrán replicar el rendimiento de la primera tanda porque en definitiva parecía ilusionante el comportamiento del FW45. Haas tiene un enorme potencial en recta y su primer sector prueba que el VF23 vuela. Sin embargo, en los tiempos al final esto no se vio reflejado. Ambos autos cerraron en la parte baja de la tabla, aunque yo siento que todavía pueden dar pelea y quizás mañana tengan una chance de avanzar. Aston Martin, se puede decir desde el resultado, tuvo su peor viernes del año, pero hay que resaltar que ni siquiera hicieron simulación de quali con los blandos, por lo que no están en una posición real. Los de Silverstone se enfocaron en el ritmo de carrera y queda la incógnita de cuál es su verdadero ritmo. Eso sí, por las dificultades técnicas y los problemas de balance que tuvieron, no fue una jornada fina. En el habitual análisis de los sectores ideales, Verstappen sigue liderando, pero notamos que todo luce un poco más mezclado que en la tabla final. Por ejemplo, lo que mencioné anteriormente de que Hülkenberg se quedó con el mejor primer sector. Max comanda en el segundo, que es el de las curvas rápidas enlazadas, mientras Hamilton se llevó el mejor registro del tercero, que es el que compone el Foro Sol. Es más que todo la consistencia del de Red Bull la que marca la diferencia, porque si se fijan el margen general en cada tramo es pequeño. Ferrari domina en recta, Red Bull en las curvas de alta velocidad y McLaren es quien mejor rinde en los tramos lentos, lo cual es curioso porque solía ser su mayor debilidad. Ese es el panorama un giro que tenemos por ahora. En cuanto a los ritmos de carrera, las cosas se ponen más interesantes. El mejor promedio lo tuvo Lando Norris con el McLaren usando los neumáticos medios. Hizo algunas vueltas en 22 altos y otras en 23 bajos. Su promedio fue casi 2 décimas más rápido que el de Max, pero en realidad sus neumáticos eran nuevos comparados con los usados por el resto, de modo que tenía cierta ventaja, aunque sigue siendo un buen ritmo. El neerlandés fue el más rápido de los que iban con usados, seguido a 2 décimas de los Mercedes. Los de Brackley tuvieron varios giros competitivos y parece que su ritmo de carrera es un poco mejor que el de clasificación, mientras Checo Pérez, a diferencia del resto, usó los duros. El mexicano tuvo un buen promedio que le puso a solo 1 décima de Max, aunque también era con un compuesto nuevo. Ferrari luce más atrás de lo normal, pero algunos giros fueron competitivos, por lo que intuimos que su promedio se vio afectado porque pararon a cargar más combustible. Mañana se viene un día interesante, regresamos al formato tradicional y ahora queda por esperar si alguien logra mejorar su puesta a punto para dar un salto este sábado. Les dejamos los horarios del Gran Premio de México 2023. ¿Cuáles son sus predicciones para la clasificación? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.